¿Cómo está usted? Buenos días. Bueno, buenos días entre los que cabe, general. Pero en todo caso, eh, ¿cuál es su sentir a esta hora? De este día, en verdad, como 9 de enero de 2024 para olvidar. Y, y sobre todo cuando todo un país vio absorto y asombrado lo que acontecía en un medio de comunicación y que finalmente lo consiguieron, porque si ellos pretendían instalar o sembrar el terror en ese momento, lo consiguieron. Pero en todo caso, ¿cuál es su criterio, coronel? Buenos días, un gusto saludarles y un agradecimiento por esta oportunidad de dirigirme a todos quienes nos miran y nos escuchan. Mire, yo creo que el Ecuador está llegando a la cima de los fenómenos y ya más nos puede llegar. Ante esto, Acompáñala hasta lo abajo, que ¿no? desde el optimismo, lo que debemos destacar desde el optimismo es que hay una gran cohesión social, hay un gran respaldo a la decisión adoptada por el gobierno nacional que era absolutamente necesaria. Ya las demostraciones, no de delincuencia, sino de actos de terrorismo han venido creciendo, pero hay que tratar ahora de entenderlas desde la lógica que corresponde para encontrar la solución adecuada. A mí me parece que al menos este conflicto que vive el Ecuador no hay que mirarlo únicamente desde la violencia que desata, hay que mirarlo desde los mercados ilegales, desde esta economía criminal que ha dado poder político a muchos, hay que mirarlo desde los procesos sobre los cuales se ha ido debilitando el sistema de justicia, de tal manera que no existe un contrapeso contra el accionar criminal. Hay que mirarlo desde el rol que han jugado infraestructuras necesarias para el desarrollo y la competitividad del Estado ecuatoriano que han caído también en espacios de corrupción, como las aduanas, como sin duda el sistema penitenciario, cómo las instituciones de control también han sido cooptadas, el rol y cómo se han consolidado las organizaciones criminales, no solamente en las calles y alrededor de los mercados ilegales, sino también cómo se han consolidado en las cárceles. Hay que mirar cómo la presencia de las organizaciones criminales internacionales también han permeado la posibilidad de contar con leyes de calidad para enfrentar este conflicto. El problema del país es que además de que no tenemos leyes de calidad, la aplicación de la ley es nula, el Estado de Derecho no existe, el principio de legalidad ha quedado en cero. Delitos de alta sensibilidad como el homicidio y el asesinato quedan en impunidad. Entonces, las respuestas tienen que ser respuestas sin duda en la inmediatez para restablecer el orden público de fuerza, pero también en el mediano y en el largo plazo tenemos que pensar en términos de democracia, cómo vamos a devolverle legitimidad y confianza a las instituciones. Y hay varios mecanismos, puede ser enmiendas, pueden ser reformas o puede ser una asamblea constituyente que revise la carta y el contrato social. Paso con mi compañero Daniel Solórzano. Un Gracias, gusto. Enrique. General, ¿cómo le va? Buen día. Eh, Daniel, un gusto, buenos días. el alcance del decreto 112 del presidente Daniel Noboa de dar mayor seguridad, de dar mayor protección a las figuras del gobierno, a los ministros, etcétera, etcétera, da una impresión de que evidentemente, obvio, tienen que cuidarse, pero también me da la impresión de que la prioridad está en ellos y no en el pueblo. Eh, y quisiera que usted me diga, como experto en seguridad, como un hombre que estuvo frenteando durante muchos años con uniforme y sin uniforme a todo esto que significa las mafias, el efecto de lo que tiene que ver con declarar a todos estos grupos como terroristas. Mire, esa es una definición política, sin duda, una medida, creo yo, necesaria. Al delincuente hay que procesarlo y bajo el Estado de Derecho y bajo el sistema penal, someterlo a la administración de justicia. Pero a los terroristas no hay cómo, ese es un enemigo a quien hay que combatirlo.
a quien hay que enfrentarlo y, si es posible, aniquilarlo. Porque caso contrario, esto seguirá creciendo. El asunto es con qué norma. La excepcionalidad no es suficiente. El Estado siempre tiene límites y los límites lo pone el derecho penal internacional. Los límites se verán en esas instancias. Pero el Ecuador cuenta no solamente con el liderazgo formado bajo doctrina y bajo profesionalismo, cuenta con equipamiento. Lo que no cuenta es con la norma que le permita hacer legítima defensa privilegiada en momentos como estos. De ahí que es necesario lo que nosotros hemos venido pidiendo durante muchísimo tiempo, esta capacidad de anticiparse a los riesgos y no esperar de que la amenaza se ejecute y se desarrolle para actuar. Ahí es fundamental darle garantías a quienes nos cuidan para que el Estado también les cuide y les proteja. Esto no es darle libertades para actuar. Ahora, con la definición que ha hecho el presidente de la República en esta beligerancia y en reconocer que tenemos un conflicto interno, habrá sin duda impacto jurídico en lo internacional. En lo nacional creo que hay más cohesión para resolverlo. Incluso en una racionalidad política, la Asamblea Nacional ha decidido y ha resuelto dar amnistía a funcionarios de policía y militares que en este actuar se vean enfrentados con la norma. Pero a mí me parece que este debate tiene que ser ampliado. Sí, Ya señor. en lo operativo, Fuerzas Armadas es quien asume la planificación táctica operativa y el rol de la policía es complementario. Pero aquí juega un papel fundamental las agencias de inteligencia, porque más allá de que tengamos que reaccionar ante los hechos, Sí, hay señor. que actuar de manera anticipada. Y la manera anticipada es con capacidades especiales. Y ahí caemos nuevamente. ¿Cuáles normas cuenta el Estado ecuatoriano? Han negado la ley de extradición, la ley de extinción de dominio, la ley de inteligencia y contrainteligencia, la ley de registro de ADN para encontrar los elementos de convicción en las escenas del delito y romper con impunidad. Todo esto ahora debe ser sometido también a debate para resolver el conflicto. General, de una inteligencia que ayer no funcionó. Porque lo que ocurrió ayer fue orquestado y no fue orquestado de la noche a la mañana. Entonces nuestra No, es que inteligencia falló. Mire, Daniel, yo creo que lo primero que falla en el país es la imposibilidad de contar con una o de rediseñar la agenda de seguridad. ¿Cuál es el concepto de una agenda de seguridad? Una agenda de seguridad es un documento de inteligencia, es un análisis prospectivo de inteligencia estratégica que permite determinar factores de riesgo y amenazas y cómo eso impactaría en la calidad de vida de los ciudadanos en caso de suceder. Ahí nos anticipamos nosotros y ya Perfecto. venimos viviendo muchísimos temas, como por ejemplo, en el 2018 lo que pasó en la frontera con los periodistas y el ataque terrorista a las unidades de policía. En el 2019, los ataques terroristas disfrazados de un levantamiento social que terminaron con infraestructura y que pretendían también incinerar y quemar policías. En el año 2020 de la pandemia tuvimos ataques a infraestructura. En el año 22 igual, y en noviembre del año anterior se atacó a mansalva UPCs y se asesinó policías, Sí, las señor. masacres carcelarias. Todo este mecanismo ya debía ser rediseñado en una agenda, porque de la agenda nacen las políticas, la política de inteligencia, la política de defensa, la política de seguridad ciudadana, la política exterior. Y con la política exterior nosotros podemos en la región tener, bajo el principio de doble criminalidad, convenios bilaterales y multilaterales para proteger la costa del Pacífico, siendo General, geopolíticamente y geoeconómicamente el lugar por donde sale todo el mercado ilegal. Es decir, nos falta muchísimo aprendizaje, pero yo desde el optimismo miro ahora la madurez política, la cohesión y la unidad para resolverlo. Ojalá la Asamblea Nacional entienda esto y a través de los asambleístas puedan llevar esa norma a cristalizarnos. general, permítame, doy paso a nuestro director Eduardo Mendoza Paladines con más inquietudes. Eduardo, Gracias, un gusto, Eduardo. Buenos días. micrófono, director. Buenos días, querido Daniel, buenos días, querido Patricio. Siempre es un gusto saludarlo y poder hablar con usted. Y estoy plenamente de acuerdo con usted. Le falta eso a la Asamblea y hay que hacerlo. Pero ¿qué va a pasar mientras la Asamblea, qué le pasa a los ecuatorianos mientras la Asamblea lleva adelante todo esto? ¿Cómo quedamos con lo que nos está pasando? Esa es la gran preocupación. A un hombre, ayer de noche entrevistamos a Luis Hernández, por ejemplo,
a un luchador, a un hombre que fue el capitán, fue el comandante de los ecuatorianos en el CENEPA, es el ministro de Defensa, y nos daba algunos datos. ¿Qué hacemos mientras esto se da, mientras se trata en la Asamblea? ¿Cuánto demoraría en tratarse en la Asamblea? ¿Y qué podemos hacer mientras tanto los ecuatorianos, mi querido? Sin duda, hoy la Patricio? prioridad, Eduardo, sin duda hoy la prioridad es recuperar el orden público y devolverle libertades y derechos a los ciudadanos. Y en el mediano plazo tenemos que construir, insisto, rediseñar la agenda de seguridad y las políticas, mirando inclusive cómo son las salidas democráticas. Hoy es a través de la fuerza. Sin duda, son las instituciones como Fuerzas Armadas y Policía Nacional las que tienen que llevar adelante las operaciones tácticas y operativas. En ese sentido, yo creo y confío muchísimo en el profesionalismo de las instituciones, pero también tenemos que poner el ojo sobre lo que venga. Ayer fueron procesados por terrorismo, aunque muchos menores de edad que no saben ni en lo que se metieron, pero fueron llevados hasta esos espacios. Esos procesados ya no pueden ser por delincuencia común. ¿Y a dónde les vamos a llevar? A los mismos centros penitenciarios. Hay que tomar medidas así como la medida del decreto ejecutivo 110 y 111 son complejos para soluciones para un problema tan difícil, son soluciones complejas, igual tenemos que aprender a resolverlo. ¿A dónde les vamos a llevar? Al mismo sistema. ¿Cómo vamos a resolver en la administración de justicia? Con los mismos problemas y lo farragoso que existe en los procedimientos. Estos son los asuntos puntuales de cómo en la actualidad tenemos que resolverlos. Ya no disuade ni la cárcel, ya no disuade muchos aspectos, pero también creo que la solución pasa no solamente por mirar la violencia y los violentos, sino mirar las economías ilegales que ha dado muchísimo poder político, ya no solamente a personas, sino a organizaciones en el país. Patricio, respecto a los menores de edad, y ahí un criterio de un hombre como usted que ha hecho vida política y vida institucional también en la Policía Nacional, ¿cree usted que se debe cambiar esto, la edad de la imputabilidad? Porque justamente de los menores de edad, justamente los llevan para que no los puedan capturar y para que los suelten a la brevedad posible. ¿Eso es Mire, o no? sí, yo creo que a hoy hay que sentarse a debatir sobre estos problemas estructurales. Yo voy un poco antes, Eduardo. Las mejores políticas de seguridad son política económica y política de educación. Estos muchachos, ¿hace qué tiempo debían haber sido escolarizados y educados? Fueron excluidos del sistema educativo, excluidos del sistema financiero, no tienen opciones y no miran sino en el delito la única posibilidad. Esa realidad hay que cambiar, pero no se puede cambiar con la policía, se tiene que cambiar con políticas sociales. Esos indicadores Gini en cada una de las ciudades siguen creciendo, pero sin oportunidades para las nuevas generaciones, sin empleo, sin trabajo. Estos son los temas puntuales. Por eso hay que en la Asamblea Nacional también debatir la reforma laboral, una reforma laboral que esté acorde a las posibilidades que tiene el país ahora. Estamos enfrentando una guerra, pero en términos de economía de guerra, cómo las élites económicas quieren participar, que ellos quieren seguir llevando todo o quieren dar una parte para no perder todo. En Colombia, en México, que ya han vivido con los carteles y con el paramilitarismo, en Centroamérica con los maras y en el Brasil con las milicias, ya han logrado consensos. Por eso yo miro con optimismo, porque ahora la clase política ha dado una demostración de cohesión, ahora es necesario también que la clase empresarial empiece a mirar. Si estamos en guerra, ¿cómo resolvemos el problema en economía de guerra para solventar estos conflictos? Más allá de eso, la imputabilidad de quienes caen en estas inconductas, sin duda tiene que ser un tema tratado. Si son actos de terrorismo, tienen que ser tratados como terroristas, insisto, ahí no cabe un debido proceso, ahí no hay cómo procesarles, ahí hay que actuar con toda la fuerza del Estado. Una pregunta más. Se supone que hay como 15.000 irregulares de estos o 15.000 bandas, hombres que trabajan en las bandas. Y es hartísimo. ¿Qué Yo, pasó? ¿Cómo las dejamos armar? yo creo que esa es una visión muy simplista, Eduardo. Yo creo que son muchísimo más y solamente voy a poner en consideración un indicador. Se habla de que la economía ilegal en el país está por sobre los 10 puntos, entre 8 y 10 puntos del PIB. Cada punto del PIB es de aproximadamente 1.000 millones y Señor, 1.000 millones implica 50.000 empleos.
Es decir, a través de la economía ilegal, asociado a los mercados criminales, estarían al menos 500,000 personas. Esa es la base electoral inclusive que impide que la razonabilidad política y la racionalidad prime en el Ecuador para resolver los grandes conflictos. Yo creería que son mucho más. En México, un país federado, un país muchísimo más grande, lo que tenemos son 4 o 5 carteles. Nosotros hemos declarado ayer a 22 organizaciones ya beligerantes y terroristas, cuando yo creería que son muchísimo más, porque se han fragmentado en función de la eliminación del líder y se fragmentan no solamente en el liderazgo, se fragmentan también en el territorio. Y esto es las olas de violencia que después nadie puede controlar, porque muchas veces los mercados criminales son los que también autorregulan. Esto no quiere decir pacto, sino que autorregulan porque a nadie le interesa tener una reputación violenta. Lo que les interesa es que el mercado criminal fluya. Entonces, ahí hay muchos temas para resolverlos, pero insisto, la visión no puede ser únicamente perseguir delincuentes violentos, sino perseguir las economías ilegales que les ha dado poder político a muchos. Es decir, en lo que yo lo conozco a usted, que somos buenos amigos y que lo he entrevistado muchos años y que hemos trabajado, no solamente estamos hablando del tema militar o policial y del tema de las economías, también estamos hablando de un componente social, o sea, es una integralidad que tiene que trabajar en conjunto para que dé resultados. Si no, lo que se va a hacer es bizarro, ¿verdad? No va a tener resultados. Así es, sin duda. O sea, vamos a quedarnos con lo mismo, deslegitimando liderazgos, pensando que esto tiene que resolverlo una persona sin no es que no tenga voluntad política de hacerlo, pero no tiene el poder político total. Es un tema muy complejo. Necesita ahora el Ecuador articularse con todos los poderes y con todos. Yo creo que el Consejo de Seguridad Pública del Estado tiene que ampliarse. El Consejo de Seguridad Pública del Estado están las cabezas de algunas instituciones, pero faltan muchísimas. Ahí faltan representantes de la sociedad civil, representantes de los municipios, representantes de las cámaras, representantes de las diferentes organizaciones. Es un triángulo que mira únicamente defensa, seguridad ciudadana y gestión de riesgos, pero ahora hay que ampliarlo muchísimo más a estos componentes de carácter social, porque la competitividad del país es la que termina siendo más afectada. Y mientras más desconfianza nos tengan en el exterior, menos oportunidades. Nosotros no atraemos capitales, sino espantamos con todos estos mecanismos. Y es mucho más complejo salir de las crisis. Patricio, de mi parte, muchas gracias. No sé si en la cabina tienen algo más. Gracias, Eduardo. Sí, Eduardo, gracias. Bueno, buenos días. Buenos días, Armando. Buenos días, Eduardo. Le saluda Ramiro Cepeda, general. Una gusto, pregunta, Ramiro, y quiero evocar su capacidad de síntesis. ¿Por qué ayer sí y antes no? ¿Por qué ayer sí salió el comandante general, el almirante jefe del Comando Conjunto, a decir que Luna, ya podían, porque ya podían, y bastó solo un decreto del presidente de la República dándoles la instrucción precisa de lo que debían hacer? ¿Y por qué antes no? Cuando en las cárceles habían decapitado gente, habían desmembrado gente, cuando en una calle habían matado a 4 niños por accidente, cuando se habían dado de la bala de lo lindo en Esmeraldas, cuando este estado ya era conocido. ¿Por qué ayer sí y antes no? Bueno, hay que revisar el estado de excepción y los estados de excepción anteriores. Ahora lo que existe es la declaratoria de un conflicto armado interno. Antes no existía esa voluntad política de aceptar que tenemos un problema de esa naturaleza. Entonces, si le entiendo bien, general, y lo interrumpo, era una decisión del primer mandatario tomar esa acción, ¿sí o no? Sin duda, así es, sin duda, así es. Ya, está clarísimo, porque no hay consulta, no hay nada. Era una decisión política de una decisión que había que tomarla, asumiendo los riesgos que ella implicaba. Y otra cosa, ayer yo vi algo que a mí me queda debiendo todavía. Solo vi al jefe del Comando Conjunto y no vi al Comando Conjunto en pleno. Yo leo, ¿No yo ya tengo 61 años y he pasado algunas de estas cosas, general, y la lectura de la puesta en escena a mí me dice mucho de lo que hay. No ver al presidente de la República, no ver al presidente de todas las funciones, no ver al Comando Conjunto en pleno. Leo, ¿usted qué lee?
Mire, no ver a los ministros de Estado y luego encontrar un decreto ejecutivo que dice que tienen que garantizarles primero la seguridad. Ahí hay muchos mensajes. Yo creo que el liderazgo es fundamental ahora. El liderazgo del presidente es importante. Hay momentos en los cuales, sin duda, los voceros tienen que hacer la presencia, pero hay otros en los cuales uno tiene que liderar. Me parece que ahí hay muchos vacíos. Dejar únicamente en mano de los comandantes es un reto que podría inclusive sobrepasar límites. El poder político es para frenar inclusive las acciones operativas que puedan tener esa posibilidad, pero estamos mirando al revés, estamos mirando que las acciones desde el liderazgo de Fuerzas Armadas y de policías para contener la decisión que pueda tomarse de carácter político. Hay muchas cosas que sí, desde la percepción, no tenemos mayor información para decirlo, pero es evidente que no hubo un pronunciamiento completo del Consejo de Seguridad Pública. Haber delegado a su secretario de Comunicación me parece que es muy limitado. Y el jefe del Comando Conjunto tienen que tomar el rol que les corresponde hoy. Hoy es importante ese liderazgo tanto de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional. Javier Segarra, continúa, general. ¿Cómo le va, general? Muchas gracias, Un amigo. gusto saludarlo. El gusto es mío, Javier. Buenos días. Bienvenido. ¿Salimos de esta o no salimos de esta, general? Mire, hemos salido, pero seguiremos cayendo en la medida en que no reflexionemos sobre cuáles son los verdaderos problemas del país. Insisto, esto no puede tener un ojo únicamente en la policía y depurar instituciones como la policía. Este es un problema agravado indiscutiblemente porque ya se ha agotado la Constitución. Creo que hay que resolverlo desde ese espacio porque es la única forma para devolverle legitimidad a muchas instituciones. Si ustedes hacen un ejercicio y preguntan cuáles son las instituciones en las que se confía en el país y cuál es ese nivel de confianza, vamos a ver que es demasiado limitado en términos democráticos. No hay institución que funcione bien. Entonces, esa disfuncionalidad es la que nos ha llevado a este mecanismo. Hoy es el momento, insisto, de con todo el poder del Estado, no solamente recuperar el orden público, sino perseguir esas economías. Y ahí encontramos las limitaciones. Uno, cuando escucha una palabra tan abstracta como decir gobernabilidad, hicimos un pacto por la gobernabilidad, perfecto. ¿Qué quiere decir gobernabilidad? Porque un buen gobierno tiene algunos indicadores. El principal, ¿cuál es? Lucha contra la corrupción, transparencia, eficacia en la gestión económico-financiera, en la gestión de educación, en la gestión de salud, pero también es la posibilidad de un Estado de Derecho en donde se aplique la ley y donde se cumpla el principio de legalidad. Eso en el país no existe. Por consiguiente, ese buen gobierno se anula y se anula la posibilidad de que la inversión llegue al país. Ahora, ahí hay que cambiar y hay que cambiar con normatividad, con ley. Hay que resolverlo en democracia, Javier. De excepción de excepción no podemos vivir los ecuatorianos. Es decir, a veces me pregunto, ¿han funcionado los estados de excepción o no? Sí, sirven, pero en lo temporal. Eso tienen un tiempo cada vez. Mientras más se usen, más limitado el tiempo. Pero mucho más grave lo que se está planteando, utilizar a las Fuerzas Armadas de manera permanente y no de manera excepcional. Y cuando eso se vuelva ordinario, terminaremos en lo mismo, acabando con la única institución que medianamente mantiene un margen de credibilidad y confianza. Hay que utilizarla de manera excepcional a las Fuerzas Armadas, pero en una política de defensa adecuada hay que revisar el rol que tiene. ¿Y cuál es el presupuesto que tiene tanto Fuerzas Armadas como Policía? Fuerzas Armadas tiene 5 veces más presupuesto que la Policía Nacional. Y si los problemas son de orden público interno, que tienen que ver con inseguridad, entonces resolvamos también esa parte presupuestaria. General, queremos agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Un buen día dentro de lo posible en esta situación que vive el país. Yo creo que hay que ser optimistas. Yo confío muchísimo en el liderazgo de las unidades élite de la policía y de Fuerzas Armadas. Estoy seguro que nos resolverán el problema inmediato, pero en lo político creo que tenemos que abrir un gran debate para resolver estos graves problemas. Gracias a ustedes. Gracias, un buen día. Gracias, General Patricio Carrillo, en servicio pasivo, a propósito de esta situación que vive el